Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Buenas Hola María, tardes. hola Johan, Hola. hola Mayuri, ¿cómo están? ¿Hay algún estudiante nuevo? No crean, nunca menosprecien la vacancia de un estudiante Wii llegando a final de la segunda semana. Pueden llegar hasta la cuarta semana estudiantes nuevos. Listo. Jefferson, ¿cuándo vuelve a viajar o qué? ¿Qué más, profe? ¿Cómo? Sí, ahora en la noche. ¿Sí? ¿En serio? Vale, bueno, menos Sí. mal. Esta semana estuvo aquí casi toda la semana. Eh, no, pues trabajaba de noche y llegaba en el día, pues en el día en la casa y de noche trabajando. Bueno, duro, ¿no? Listo. ¿Y los demás? Daniel, Ricardo, David, Johanna, Johanna. Puse la H de nuevo. Carol, 22 personas. Listo. Ustedes saben que están matriculados como 30, ¿no? Vamos a ver qué cara hacen cuando les muestre la asistencia. Carol, buenas. Listo. ¿Somos todos en clase? Falta David solamente. Listo. Ahora sí, de nuevo, buenas tardes. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo le fue en las demás materias? Definitivamente odio cálculo integral. ¿Por qué? Es bonito. Nosotros vamos a tener que ver algo de cálculo integral la siguiente semana. Pero, ¿sabe cómo se llama la clase? Integrales para dummies. Solo necesito que aprendan a integrar un polinomio. Así como saben, de hecho, vamos a revisar la derivación polinomial, por si acaso no la conocen. Es todo lo que necesito de ustedes. No más. Entonces, espero que. Bueno, si no entendió cálculo integral, que imagino que están empezando apenas por sumas de Riemann, pues ahí puedes repasar un poquito. A ver cómo les va. Y el resto de materias, bien. Si vieron por ahí la noticia que les había anticipado un poquito, que vuelven hasta el 3, por ahora, 3 de mayo. A ver cómo nos va. Listo. Vale. Vamos a comenzar con el material, a ver si lo revisaron. Por fin. ¿En qué caso la aceleración media e instantánea son iguales? ¿Qué opinan? Sí me salió en CPS, pero no me dejó hacer feedback, entonces no sé. ¿No le dejo hacer feedback? ¿Qué opinan de esta primera? Creo que la ve. Es muy similar a una pregunta que habíamos visto de hecho la vez pasada, ¿no? ¿En qué caso la velocidad media e instantánea son iguales? Y nos decía cuando se mueven con velocidad constante. Vale, si nosotros garantizamos que la aceleración sea constante, número uno, el vector no está rotando, el vector de aceleración, y su valor va a ser el mismo. Si decimos de hecho que la aceleración es constante, ya estamos hablando un poquito de que el movimiento es rectilíneo, porque si la aceleración no está rotando, nosotros no podemos tener un movimiento curvilíneo, mucho menos un movimiento circular. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener aquí un movimiento efectivamente rectilíneo, y si tenemos la partícula en cualquier punto, pues esa partícula podemos llegar a medirle incluso su velocidad media y su velocidad, perdón, su aceleración media y su aceleración instantánea, y van a tener el mismo valor. Esto sería lo único que necesitamos para calcular la aceleración media. La aceleración instantánea, perdón. ¿Cuál es la ecuación? ¿No? ¿Cuál es la ecuación de la aceleración? Que me digan, no sé, la aceleración puede ser un valor igual a
una componente en X y una componente en Y. Y ya está, el valor que sea. Para la media, ya nosotros necesitaríamos de pronto 2 puntos. Ese punto estaría bueno, pero entonces necesitaríamos un valor de esa velocidad en el punto. Y necesitaríamos en otro punto un valor de la velocidad también. Y por supuesto el tiempo. Tiempo 2 y tiempo 1. Si vamos a medir esa velocidad media como vector, también tiene que ver con lo que vimos un poquito de velocidad media, en el cual básicamente vemos el cambio de la velocidad sobre el cambio temporal. Es decir, aquí necesitaríamos ver la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre el tiempo. Tiempo 2 menos tiempo 1. Y claro, estas dos velocidades instantáneas que vienen de estos dos puntos, pues van a tener también componentes en Y y en J. ¿Listo? De caso general. La única forma en la que estas dos cosas sean iguales es que la variación del tiempo vaya a ser igual a la misma si yo la miro en este intervalo, por ejemplo, entre estos dos puntos, o si meto un tercer punto. Y no importa con qué punto yo haga el cálculo de la aceleración. Si lo hago entre el punto 1 y 2, por ejemplo, aquí me da, no sé, digamos la magnitud, que me dé 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entre estos dos puntos también me tiene que dar 3 metros sobre segundo al cuadrado. No interesa en qué par de puntos yo lo vaya a evaluar, la aceleración va a ser igual. ¿En qué caso cotidiano nos da esto de que la aceleración es constante cuando yo dejo caer este lapicero? Yo puedo medir en cualquier trayectoria vertical de la caída del lapicero la aceleración. Es decir, yo puedo llegar a medir el tiempo que ha transcurrido entre dos puntos y las velocidades que hay entre los dos puntos, y la aceleración media me debe dar una aceleración tal que, digamos, es la aceleración de la gravedad de la Tierra, 9,8 metros sobre segundo. Y desde que no nos vayamos más arriba del Monte Everest o más abajo de la Fosa de las Marianas, debajo del nivel del mar, el valor de la aceleración de la gravedad es más o menos el mismo. 9.76 por abajo y 9.84 por arriba. Entonces lo redondeamos a 9,8. ¿Listo? Bueno, ¿qué opinan de la segunda? Si usted corre hacia el norte con una velocidad constante y frena hasta detenerse, ¿en qué dirección está el vector de aceleración? Ya empezaron con el chat. En la dirección contraria, porque está desacelerando, ¿no? Oh. Ok, muy bien. Les hago una pregunta. ¿Es posible que yo me mueva hacia la derecha y tenga la velocidad hacia la izquierda? No. No, ¿cierto? La dirección del desplazamiento es la dirección hacia donde apunte la velocidad. De hecho, podemos llegar a mirarlo acá. Yo puedo llegar y colocar aquí una velocidad, por ejemplo, hacia la derecha, y animo. Listo, Matacito se va a mover a la derecha. Puedo llegar y parar ahí quieto. Y puedo llegar y ponerle una velocidad hacia la izquierda. Bueno, la aceleración se está moviendo, no importa. Lo muevo hacia la izquierda. ¿Se mueve hacia la izquierda? Sí, ¿por qué? Porque la velocidad le está diciendo, muévete a la izquierda. Lo detengo, a la derecha. Lo detengo, hacia la izquierda. Siempre que se vaya a mover, es decir, si ustedes se imaginan sus vidas como una caricatura, hay una flecha que está apuntando en la dirección de su movimiento. Si usted se va a mover para la cocina, ahí aparece una flecha en su cabeza que apunta hacia la cocina. Si usted se detiene, la flecha desaparece. Si se devuelve hacia su habitación, entonces aparece una flecha en dirección de la habitación. Y si usted se detiene, la flecha desaparece. ¿Listo? El caso que me están diciendo es un poquito particular, ¿vale? Puedo llegar a tener una velocidad y vamos a ver la posición del matacito por acá. Vamos a ver qué pasa si la aceleración está en la misma dirección de la velocidad, ¿no? La velocidad va a empezar a crecer en dirección de la aceleración. Entonces la flechita, que es roja y que primero es pequeña, eventualmente crece y puede llegar a pasar a ser más grande que la aceleración. Es decir, desde que usted tenga una aceleración pequeña, por así decirlo, y no tenga velocidad, eventualmente su velocidad va a crecer en esa dirección. Si yo salto del balcón, automáticamente me aparece una flecha sobre mí que me dice la aceleración es para abajo.
¿Y qué va a pasar con la velocidad? Yo me lanzo del balcón de una manera horizontal, mi velocidad vertical es 0, sí, pero automáticamente empieza a actuar sobre mí la aceleración, pues la fuerza gravitacional, y comienzo a tener una velocidad hacia abajo. En lo que me dicen de norte-sur y que básicamente me están describiendo, yo tengo una velocidad inicial hacia un punto y tengo una aceleración hacia el otro. Es decir, la velocidad le está diciendo el desplazamiento tiene que ser negativo, tiene que empezar a moverse hacia esta dirección, pero la aceleración le está diciendo a la velocidad se tiene que empezar a apuntar hacia mi dirección. La aceleración le está ordenando a la velocidad hacia dónde tiene que ir. Es decir, eventualmente el movimiento va a ir hacia la derecha. La tendencia de movimiento, y es lo que me marca la aceleración, ya está hacia la derecha. El movimiento está hacia la izquierda, sí, pero la tendencia de movimiento está hacia la derecha. Siempre que yo lance cualquier cosa al aire, su tendencia de movimiento es para abajo, desde el instante en el que sale. La única opción es que yo lo lance con la suficiente fuerza como para sacarlo del efecto de la fuerza gravitacional, es decir, que lo lance al espacio. Y no hemos logrado hacer una catapulta espacial que lo logre ganar un premio Nobel, porque si usted logre catapultar con una fuerza terrestre que no requiera motor 1 gramo de peso al espacio, sería la construcción más valiosa para la humanidad. Básicamente usted puede lanzar un satélite chiquitico o piezas de construcción al espacio, lo que sea, a bajo costo. Es imposible. Okay. Llevar 1 kilogramo al espacio requiere un cohete con 10, ¿qué? Con 100 mil veces ese peso. Y en valor, mucho más. Es decir, necesito un cohete con motores gigantes, toneladas y toneladas de peso para llevar unos cuantos kilogramos al espacio y botar un satélite allá. Entonces, bueno, coloco la aceleración en sentido contrario de la velocidad. Sí, la aceleración le está ordenando a la velocidad. Usted tiene que empezar a disminuir hasta hacer 0 y luego reventarse conmigo. Y la velocidad al desplazamiento hacia donde debe estar el movimiento. Entonces la velocidad no le queda más sino empezar a disminuir. No alcanzó a dar el tiempo de la animación. Puede suceder. Vamos para otro lado. Creo que la aceleración un poquito más exagerada. Listo. Entonces la velocidad comienza a moverse en una dirección, disminuye, se hace 0 y comienza a crecer en dirección de la aceleración. ¿Listo? Eso es lo que me está a mí diciendo en esta pregunta, pero bueno, aquí lo pone en dirección norte y sur. Entonces tiene razón la persona que lo colocó. Sí, si yo corro hacia el norte con una velocidad constante y freno hasta detenerme, es porque hubo un vector de aceleración hacia el otro lado. Ese freno hasta detenerme me habla mucho de una fuerza, ¿no? Una fuerza de frenado. Y la fuerza, vamos a ver después, como vienen de la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, pues que tuvimos una aceleración en sentido contrario. Entonces, acá, efectivamente, hacia el sur. Aquí borré algo. ¿Qué opinan de esta? El concepto de aceleración instantánea se relaciona con el de velocidad por medio de. Instantánea. Pilas. ¿Qué opinan? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el de posición con respecto a la velocidad? Es decir, cuando vimos ese, hablábamos de que la velocidad era igual a la derivada con respecto al tiempo de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? La aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, aquí tenemos una relación entre posición, velocidad, aceleración. Espere, este video, ¿quién lo hizo? El que ustedes miraron. ¿No se acuerdan? ¿El de este tema? Creo que usted. Bueno, si yo lo hice, entonces yo le mostré a usted la relación entre las gráficas de posición, velocidad y aceleración. ¿Cierto? Las gráficas de posición, velocidad, aceleración se relacionan con una derivada.
una pendiente. Yo voy avanzando de una gráfica de posición a una de velocidad por medio de la pendiente y una de velocidad a la aceleración por medio de una pendiente. Y yo lo puedo ver en esta applet o en cualquier otra applet que yo encuentre de manera sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos una parábola. Listo. La parábola, de pronto la pendiente es un poquito complicada de encontrar en cualquier instante de tiempo. Pero si la miramos aquí, en este punto inicial, miren que la pendiente de la recta tangente, así como nosotros vimos la vez pasada, es una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Ah, que la velocidad en ese punto era negativa. ¿Qué pasa cuando la pendiente deja de ser tan negativa, por así decirlo? Tiene una pendiente más o menos grande y comienza a estabilizarse hasta un valor en donde tenemos el mínimo de la pendiente y su valor es 0. Es decir, aquí ya que podemos poner una recta horizontal que la pendiente fue 0, eso tuvo una consecuencia en la gráfica de velocidad. En este punto, más o menos en un segundo de hecho, la velocidad fue 0 también. Es decir, el punto mínimo o máximo de las gráficas parabólicas o en general de las gráficas, de cualquier gráfica, me sirve para identificar, si es de posición, valores donde la velocidad también es 0. Siempre que nosotros veamos un punto donde en la gráfica posición versus tiempo tengamos un 0 de pendiente, es porque fue 0 en la velocidad. ¿Qué pasa después? Bueno, la pendiente es positiva de en adelante. Simplemente que cada vez es un poco más grande la pendiente, ¿no? Pues porque la gráfica de velocidad es cada vez más grande. Esta es una posición cuadrática. Esta es una velocidad lineal. Y si yo calculo la pendiente de esta velocidad, me doy cuenta que es un solo valor constante. Y ese constante es la aceleración constante. Imagínense un polinomio. Esto tiene grado 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, y 5, ¿por qué tenernos ahí? Vamos a tener grado 6, 7, 8. En ese polinomio y en este orden tienen que estar posición, velocidad y aceleración. ¿En qué término caen? Depende. Este movimiento que tenemos acá es movimiento uniformemente acelerado, que lo vamos a ver la siguiente semana, porque la aceleración es uniforme. Es decir, cae en el término independiente, el que no depende del polinomio del tiempo. En ese término cae. El término que depende del tiempo lineal, cae la velocidad, y el tiempo en el que depende el término cuadrático, cae la posición. Están junticos, cuadrático, lineal, independiente. Ahí están los tres. Podemos llegar a tener otro caso si la aceleración es igual a 0. Ah, bueno, en el término que es 0, cada polinomio tiene ese término, más 0. ¿Por qué no? Le puedo sumar 0 a un polinomio, no estoy haciendo nada. Va a caer la aceleración. En el término constante, entonces va a caer la velocidad, y en el término lineal la posición. Hay ecuaciones de aceleración en fuerzas atómicas, por ejemplo, que dependen de un término, no sé, a las 5, a las 6. ¿Por qué no? La fuerza, no me tiras como a las 4. Es decir, si la aceleración está en un polinomio de grado de orden 4, porque las fuerzas están de orden 4, es posible que las velocidades estén de orden 5 y las posiciones de orden 6. Eso lo vamos a estudiar, ¿no? Sale un poquito de la mecánica newtoniana, pero es posible llegar a tener eso. ¿Listo? Siempre cualquier clase de consecuencia o distribución en una gráfica de posición va a tener algún efecto en la gráfica de velocidad y de aceleración. ¿Cuál es ese efecto? La pendiente. Miren esta pendiente aquí de la gráfica de posición, negativa. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad fue negativa en ese intervalo. Y ya que es una velocidad constante, pues la aceleración es igual a 0. ¿Listo? Y hay muchas más cositas que se pueden llegar a mirar y las vamos a utilizar estas applets de pronto cuando veamos esos temitas más adelante. Es decir, yo puedo llegar a tener una aceleración por intervalos, una velocidad por intervalos, y eso va a tener una consecuencia en la posición. Y hay otro concepto por ahí dando vueltas, que es el área bajo la curva. No sé si lo revisaron también un poquito, ¿no? Ese concepto del área bajo la curva tiene que ver con la integral. Por eso ese concepto lo vamos a ver ya cuando lo necesitemos. En integrales para dummies. Bueno, listo. Ok, de acuerdo, esos dos conceptos están relacionados. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, esto es la aceleración. Cuarto, si se cambia la dirección del vector velocidad, su magnitud se mantiene constante. No se produce un cambio en la aceleración.
opinan? Si se cambia la dirección del vector velocidad, pero su magnitud se mantiene constante, no se produce un cambio en la aceleración. Otra Que vez lo el vimos ahorita, ¿no? chat. ¿Qué? ¿Qué En vimos? la caricatura que cambió de... ¿Cambio de qué? Pero cambió la... que Bueno, cambió la dirección de la velocidad y la aceleración siguió constante. ok, perfecto. Pero aquí me está diciendo que su magnitud se mantiene constante, ¿no? O sea, para ese cambio del applet, digamos que la velocidad tuvo un valor, tuvo que ser cero, e inmediatamente cambió su curvatura y comenzó a crecer. Es decir, ahí la velocidad cambió de principio a fin. Aquí más la pregunta es, si yo tengo un vector de velocidad que mantiene su magnitud constante, pero siempre está cambiando la dirección del vector velocidad, o lo cambia en algún momento, la aceleración no tiene por qué haber cambiado. Y eso de pronto contradice un poquito lo que nosotros vimos de un movimiento como el movimiento... puede ser este movimiento circular, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros cuando tenemos el movimiento circular, nosotros vamos a tener una velocidad de magnitud constante. Siempre. Bueno, no siempre, pero en este caso. Aquí la velocidad de magnitud es 0,6. ¿Y qué pasa con el vector de aceleración? Está cambiando. De hecho, el vector sea más grande. El vector de aceleración en el movimiento circular siempre va hacia el centro de la curvatura. ¿Cómo lo sé? Cojan una piedra, una cuerdita y empiecen a darle vueltas. Ese vector de aceleración que está asociado a una fuerza, según la ley de Newton, es la cuerda. Es decir, la tensión de la cuerda. ¿Quiere eliminar esta aceleración? Corte la cuerda. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Va a seguir un movimiento recto. Si está sometido, si está en una mesa lisa, plana, pues va a rodar sobre la mesa. Si lisa completamente, va a rodar toda la vida. Si la hago en acción de la fuerza gravitacional, es decir, lo hago a una cierta altura, él va a recibir todo es un movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, siempre que yo, y es algo que debemos empezar a asociar, siempre que cambie la dirección del vector velocidad, es porque la aceleración se lo obligó. Cambiar la magnitud de la velocidad, claro, la aceleración lo puede hacer, pero no es lo único que puede hacer. La aceleración, como en la que estamos aquí, no tiene el poder de cambiar la magnitud de la aceleración. De la velocidad, perdón. Esa aceleración no tiene el poder de cambiar la magnitud de esa velocidad. ¿Por qué? Porque no es la misma dirección. Es una dirección perpendicular. Pero sí es capaz de cambiar su dirección de giro. Y hay muchas otras movimientos que pueden hacer esto. Lo van a ver la siguiente clase, en el siguiente semana, perdón. Hay un video de aceleración tangencial y aceleración normal o perpendicular. ¿Listo? Entonces ahí van a mirar exactamente qué caso general se puede dar donde la aceleración ocasione simplemente un cambio de la dirección de la velocidad, más no su magnitud. El más sencillo de todos es este, el circular. No va a cambiar nunca la dirección de la velocidad, así como está configurado. ¿Ok? Entonces, nada, si se cambia la dirección del vector velocidad, pero su magnitud se mantiene constante, sí se produce un cambio de la aceleración, o es debido a un cambio de la aceleración. ¿De acuerdo? Sí, verdadera. Listo. ¿Es posible obtener un movimiento? ¿Qué? ¿Es posible al analizar un movimiento obtener un cambio de la magnitud de la velocidad igual a cero y una aceleración media diferente de cero? ¿Qué opinan?
si es posible, ¿no? ¿Cómo sería? Por ejemplo, si yo, porque es que la aceleración media es la diferencia entre las velocidades. Ujú, muy bien. Si esa diferencia no es diferente de cero, no importa si ha cambiado la velocidad a cero, desde que la diferencia me es diferente de cero. Desde que en algún momento tenga una velocidad muy grande, pero la aceleración en un momento, digo, la velocidad en un momento me da cero. Pero, Cristian, la estoy escuchando como feo. Sí, no, del internet. Ok. Un ejemplo de movimiento en el que esto podría llegar a cumplirse o podría llegar a demostrarse que no se cumple. Pues yo creo que en el frenado de un carro, ¿no? En el frenado de un carro, ok, en el frenado de un carro tú supones que la aceleración media sería diferente de cero, ¿no? Listo. Pero es posible en esa frenada del carro que el cambio de la magnitud de la velocidad sí sea igual a cero. Piensen lo más. Pueden llegar a pensar algo. La analogía del carro no me parece mala, de hecho me parece buena. Vamos en línea recta y vamos a velocidad constante. ¿Listo? La trayectoria del carro va por acá. Vamos a tener una aceleración cero, por ejemplo. Y supongamos que usted tiene que dar una curva. Cuando usted tiene que dar una curva en el carro, así no sea un movimiento circular, usted puede dar la curva. Mis habilidades artísticas. Listo. Usted tiene que dar una curva, es decir, su velocidad es constante en magnitud, constante en magnitud, constante en magnitud. Pero, ¿cómo es posible que la velocidad haya cambiado de estar el carro desplazándose en un eje a desplazarse en otro eje? Tuvo que pasar algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Una aceleración. ¿Y en dónde está la aceleración? Acá, en la dirección de la curvatura. Es decir, si yo analizo en algunos puntos de esa trayectoria, tuvo que haber una aceleración que le dijo a la velocidad: qué pena, señora velocidad, usted tiene que empezar a cambiar en esta dirección. Esa aceleración no tiene el poder, de nuevo, que hay 90 grados entre ellas, de cambiar la magnitud de la velocidad. Quiere decir que esta velocidad que yo tengo acá dibujada es la misma velocidad que yo podía llegar a tener al inicio del movimiento. El carro no cambió su magnitud de la velocidad, pero sí tuvimos una aceleración media o una aceleración instantánea, de hecho diferente de cero, en un punto. Y ya con tenerla en un punto es perfectamente válido. Podría llegar a dibujarla en cualquier punto de la trayectoria. Por acá la velocidad. Y puedo llegar a dibujar la aceleración y veo, pues bueno, que lo hice como muy ideal, ¿no? Parece un círculo. Entonces la aceleración casi que me está apuntando hacia el mismo lado, hacia el centro de la circunferencia. ¿Listo? Es posible moverse en una rotonda y tener una velocidad constante, porque usted mira el tacómetro del carro, 30, 40, 50 kilómetros, bueno, no velocidad, magnitud de la velocidad, es decir, una rapidez instantánea, y sí tener una aceleración diferente de cero. ¿Ok? ¿Qué opinan de este? Si se tiene un vector de aceleración y el de velocidad en direcciones vectoriales contrarias, ¿qué sucede con el vector de velocidad luego de largo tiempo? Bueno, ese ya lo vimos un poquito en el applet. ¿Qué sucede? Cambia la dirección. Cambia la dirección. Eventualmente van a estar apuntando en el mismo lado, el de velocidad de aceleración. ¿Listo? Si es un movimiento no tan ligado como el circular, porque el circular sí pueden estar toda la vida en 90 grados. Pero la velocidad está cambiando siempre la dirección, intentando perseguir a la aceleración, nunca lo va a lograr. Ok. Tercero, ¿por qué es complicado graficar un movimiento con respecto al tiempo en 3 dimensiones? Creo que de eso hablé un poquito en el video, no me acuerdo. Bueno, imagínense algo. Normalmente nosotros hacemos gráficas de posición versus tiempo. Una posición en el eje X, Y o Z. Y si hay 3 ejes de movimiento, pues hacemos 3 gráficas diferentes.
Si lo hacemos en dos dimensiones, estaremos dibujando una función en tres dimensiones de hecho. ¿Por qué? Dos dimensiones podrían ser las posiciones en X y Y, y la tercera dimensión sería el tiempo. Es decir, vamos a tener un dibujo en tres dimensiones, una superficie, ¿de acuerdo? Una partícula que se mueve en un eje tridimensional. Y solamente me estaría escribiendo un movimiento en dos, pero el tiempo pues me da la tercera dimensión. Y si yo quiero dibujarlo en tres dimensiones, tendría que utilizar la cuarta dimensión para el tiempo. Y dibujar en cuatro dimensiones es bastante complicado. Lo más fácil es hacer un video o una animación. Es decir, ¿qué es un video o una animación sin una descripción de un ejercicio o movimiento en tres dimensiones más la línea temporal? Es un videojuego, es una simulación de tres dimensiones con respecto al tiempo. Una película también, y es casi que impresa, ¿no? Se puede adelantar o puede retroceder. Eso es. Pues por eso es que nosotros simplemente recorremos a dibujar una dimensión, posición en X, por ejemplo, posición en Y, posición en Z, como eje vertical, y horizontal el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Se le pega la pantalla? ¿Está lento? Sí, Bueno, un poquito a ratos. ¿y ahora? ¿Bien? Y ya todo bien, profe. El internet. Listo. El mejor recurso entonces, pues simplemente dividir cada eje en un eje individual y poner el tiempo en uno de sus ejes. Realmente es como la manera más sencilla. Bueno, vamos a hacer esto rápidamente. La velocidad de una partícula que se mueve... Es que este es el material en bruto, al final se revisó, creo. Que se mueve a lo largo del eje X varía de acuerdo a la expresión. Y tenemos una expresión algebraica, un polinomio, que depende del tiempo. Donde t están segundos. Encuentre la aceleración promedio en el intervalo de 2 a 5 segundos. Ejercicio sencillito. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Idea? ¿Cómo podemos definir nosotros la aceleración promedio? Delta V sobre delta T. Exacto. Cambio de la velocidad instantánea. Valores que normalmente son experimentales. Recuerden, yo les dije a ustedes, la aceleración promedio, perdón, la velocidad promedio tiene mucho trasfondo experimental. La aceleración promedio también. Entonces aquí podríamos llegar a tener delta de velocidad sobre delta temporal. Perfecto. Todo lo que tengo que hacer es calcular la velocidad en X en 2 segundos y calcular la velocidad en X en 5 segundos. Y con esto yo ya puedo llegar a reemplazarlo en los valores de delta de V. Velocidad en X en 5 segundos menos la velocidad en X de 2 segundos. Sobre el tiempo que ha transcurrido, que el tiempo delta de T es básicamente 3 segundos. No es más. ¿Cuánto les da la primera? ¿Ni idea? Ahora vamos a ver. Menos 21. 33. ¿Menos qué? Ah, sí, menos. No. 11. 11. No, Ok. Tenemos 2 al cubo, ¿cierto? 8. Ok. Tenemos 6 por 8, 48. Y 15 menos 48 tendríamos menos Menos 33. 33. Efectivamente. Escuché por ahí un 11.
12, ¿quién da más? ¿Calculadora? Chévere. Todo amerita calculadora en esta versión. Esperen, voy con mi calculadora. Creo que es mi computadora el que está dando guerra. Listo, creo que ya estabilizó, qué pena, no sé qué pasa. Bueno, de nuevo, entonces aquí tendríamos 15 por 6 por 2 a la 3. Perdón, 15 menos. Le puse en todo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo ahora sí todos? Bueno, tocaba hacer la prueba. Entonces efectivamente tendríamos nosotros el valor de menos 33. Creo que en el proceso no hace falta colocarlo. Menos 33. Unidades de velocidad. ¿Y en el Sistema Internacional de Medida? Metros por segundo. Listo. Perfecto. ¿Y cuánto me daría para 5? Una vez más. 15 menos 6. Ok. Menos 735. Bueno, estaba un poquito más grandecita, ¿no? Menos 735 metros sobre segundo. Miren que este movimiento tiene una velocidad a la 3. Si yo lo derivo con respecto al tiempo para hallar la aceleración instantánea, va a ser una aceleración cuadrática. Y de hecho, si yo lo integro para hallar la posición con respecto al tiempo, esto me va a dar una aceleración a la 4, una posición a la 4, perdón. Entonces es un valor bastante, bueno, es una velocidad negativa bastante fuerte por ese término a la 3. ¿Alguien está hablando acá? Bueno, muchachos, ese chat me desconcentro. Listo. Aquí tendríamos velocidad en X en 5 segundos menos la velocidad en X en 2 segundos. Sobre 3 segundos que han pasado. Esperen un segundito. Ok. Listo. Menos 735 menos de la ecuación, los he visto cómo hacen el álgebra, menos 35 del valor. ¿De acuerdo? Es decir, este menos y menos me va a quedar una suma. Carajo, 33 del valor. Muy bien. Sobre 3 segundos. ¿Ok? ¿Cuánto nos daría? Aproximadamente. Menos 702. Ajá. Y De sí, 74. 702 sobre 3 aproximadamente. 702 y sobre 3 es múltiplo.
Menos No, 234. Sí, es múltiplo. Muy bien. Es decir, mi aceleración sería igual a menos 234 metros sobre segundo sobre al cuadrado. al cuadrado. Esto es algo salvaje. Es decir, son aceleraciones que usted ve en explosiones. No hay más. Son aceleraciones que podemos llegar a conseguir nosotros la humanidad en instantes de tiempo muy pequeños. Es una aceleración muy grande. ¿Listo? Bueno, otro ejercicio. Un electrón golpea una pantalla de televisión con una velocidad de 300 metros sobre segundo. Suponiendo que ha sido acelerado en el reposo a través de una distancia de 2 metros, encontrar la aceleración promedio. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué conozco del ejercicio? Velocidad inicial, velocidad final. Ajá, muy bien. Conocemos la velocidad final. La velocidad final del ejercicio es 300 metros sobre segundo. Listo. ¿Qué otra cosa conocemos? La inicial. La inicial, bueno, ¿dónde? El reposo. La partícula viene del reposo. En el enunciado. Que dice que Perfecto. está, entonces serían 0. Listo. ¿Y la distancia? ¿Cuánto fue la distancia que recorrió? 2 metros. 2 metros. Bien. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar la aceleración promedio? Eh, hace falta el tiempo. Real. ¿Hace falta el tiempo? ¿Qué dicen? No, porque lo puedes sacar con la distancia y la velocidad. ¿Cómo lo sacaríamos? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta ecuación, ojo, esta ecuación me cumple para lo siguiente, para cuando la posición que va a asociar a la distancia es igual a la velocidad por tiempo más una posición inicial, en donde la posición inicial es igual a 0. Esta es la ecuación para movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuando no hay aceleración. Y solo me cumple cuando no hay aceleración. ¿Alguna otra opción? ¿No Jugar con podría el D. despejar la T? No podría despejar la T. De esta ecuación, ciertamente no mucho. No, o Mire, sea, coge la ecuación de la aceleración promedio ok. y despeja la T. Es decir, la ecuación de aceleración promedio, tengo acá delta de velocidad, que lo puedo conseguir, al menos su magnitud de estos dos, es cierto, sobre el delta del tiempo. ¿Sí? Yo puedo despejar delta de t, sí, pero aceleración tampoco lo conozco, ¿no? Es decir, yo puedo escribir acá qué es el delta de la velocidad, perdón, el delta del tiempo, y puedo colocar la aceleración ahí mismo, al lado, si quieren, o la coloco al otro lado, pero igual no la conozco. Puede ser con la de rapidez media. ¿Cuál es la ecuación de rapidez media?
Distancia sobre delta de t. Distancia sobre delta de t es esta. Básicamente es esta. O sea, para velocidad media, nosotros podemos llegar a tener un cambio de la posición, pero tampoco lo conocemos. Ah, bueno, sí, conocemos la distancia. Sí, puede ser, hallamos la magnitud sobre el cambio del tiempo. No sé si ya ven para dónde voy. ¿Qué le falta a ese ejercicio? Definitivamente. ¿Una aceleración? Es lo que me están preguntando. Encuentre la aceleración promedio. Tiempo. Tiempo. Me falta el tiempo. Miren, este es un ejercicio solamente. No es el único. Ejercicios que pueden llegar a tener algún error o algún problema de planteamiento, ya sea intencional o no, en el cual usted lo que tiene que colocar es, yo tengo datos de cambio de velocidad, sí. Tengo datos de desplazamiento, sí, pero no tengo datos de la aceleración. Así que por ahora, con lo que yo conozco, pues resulta que no lo puedo hacer. Más adelante vamos a ver que realmente ese ejercicio sí tiene una solución, sí tiene una ecuación, y es básicamente esta: velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Es decir, yo puedo llegar a calcular la aceleración con esto. Pero esto ya viene de la ecuación de aceleración del movimiento uniformemente acelerado. Es decir, esto lo vamos a ver más adelante, esta clase de ejercicios. Pero con lo que hemos visto ahorita, aceleraciones que dependen del tiempo o no, que son cero constantes o que son cero. Velocidad, que es una ecuación que depende también del tiempo. Posición, que es una ecuación que depende también del tiempo. Digamos que esto no lo hemos visto por ahora. Pero si queremos calcularlo, sí se puede con esta ecuación. ¿De acuerdo? Es decir, aquí podemos llegar a tener velocidad final al cuadrado, le paso la velocidad inicial al otro lado, y aquí la aceleración quedaría solita porque las 2 veces y la distancia va para abajo. Se puede hacer, pueden comprar el resultado y van a ver que es relativamente sencillo. La próxima semana vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y vamos a ver de dónde sale esta ecuación. ¿Listo? Esta ecuación es bastante útil. No se les olvide, porque la cinemática, ojo, la cinemática no tiene por qué siempre depender del tiempo. Miren que este ejercicio tan bobo que se ve, por así decirlo, tengo un cambio de la velocidad y tengo un desplazamiento. No necesito el tiempo. Vamos a ver que cojo mis dos ecuaciones, la de posición y la de velocidad, y las uno y elimino la dependencia temporal. Algo lo que les decía la semana pasada: si yo quiero que algo desaparezca, lo despejo y lo reemplazo en otro lado, y el tiempo, ¡pum!, desaparece. Es más, si quieren hacerlo, la ecuación de movimiento uniformemente acelerado de posición y de velocidad, despejen el tiempo de la velocidad y reemplazan la de posición, y van a llegar a esta ecuación. De hecho, van a llegar exactamente a una ecuación de este estilo: un desplazamiento. ¿Listo? Bueno, salamos la siguiente semana. Nada, se los dejo a ustedes. Calcula el vector de velocidad instantánea, es decir, aceleración, perdón, derive con respecto al tiempo, y cuál es el vector de aceleración inicial, es decir, qué pasa una vez tengas de instantánea cuando usted reemplaza por cero el tiempo, y graficar el vector de aceleración y velocidad. Pueden hacerlo en Wolfram Alpha o el que nos mostró un compañero de ustedes la vez pasada, GeoGebra. Ok, bueno, que descansen. La próxima vemos análisis. ¿Fin de semana hay CPS? Todos los fines de semana hay CPS. Ahí ya están programados, creo. Muchas gracias. Bueno, Luego, muchas gracias. revísenlos. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao, que estén muy Hasta bien. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.